Hola, este video es dedicado a un amigo que en una conversación que tuvimos ayer por WhatsApp me decía que estaba tranquilo en el presente, pero preocupado por el futuro. Yo la respuesta que le quería dar principalmente a él en estos tiempos de pandemia, y a otras personas que me preguntan lo mismo por los lugares donde frecuento o donde ocasionalmente me encuentro y se da para una charla virtual, que es lógico que uno sepa que lo peor está por venir, como dicen en los medios permanentemente, que se ve lo que ocurre en otros países con infraestructura sanitaria superior a la que tiene nuestro país, pero por otro lado yo me he abocado en los últimos 20 años a lo que es la filosofía, 10 años de filosofía oriental y luego 10 años de filosofía occidental. A su vez le he agregado en los últimos 4 años estudios puntuales de neuropsiquiatría y endocrinología. El último año prácticamente fue de psicología, porque la filosofía no me alcanzaba a poder llenar lo que la gente por lo general quiere, que son las pruebas. Muchas veces la filosofía tiene su campo más fuerte en lo que es la metafísica, y eso también es una contra, porque por lo general todo lo que no se puede palpar o no corresponde a un estudio principalmente hecho en laboratorios o avalado por la ciencia, parecería que queda en la nebulosa y no tiene asidero, cosa que no creo que es así, pero también para poder también llegar a convencer al auditorio que uno lo escucha, creo que la ciencia es el aliado ideal. Por eso cuando él me dijo yo estoy tranquilo en este presente, pero preocupado por el futuro, me puse a pensar. Yo digo, es un amigo que está lejos, entonces tengo que darle una palabra. Más que una palabra de aliento, una palabra un poquito más convincente, pues las palabras de aliento pasan por la buena voluntad que uno tenga hacia la otra persona, que de hecho es un gran amigo y tengo la mejor predisposición del mundo hacia él. Pero me parece que si yo le podría aportar pruebas puntuales de la mano de la ciencia, no solo creo que lo tendría que llegar a convencer, sino a adherir a la causa que hace años que vengo estudiando y persiguiendo. El punto es el siguiente: si mi amigo dice, vos Miguel decís, vamos a hacer así, vos decís que estás preocupado por lo que se avecina, eso lo haces por medio de la imaginación. Eso estamos de acuerdo. Te generás un mundo mental horroroso, precisamente por lo que ves en la televisión. Si eso viene acá, Italia, España, ciudades de Italia colapsadas, España, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, si esa realidad de otros países la asumís en tu mente, es lógico que tengas que estar preocupado. La imagen que te generás por medio de tu cerebro es de preocupación, es una idea. Pero el problema está que las ideas se convierten en sentimientos. Ese sentimiento ya de preocupación se traduce como sentimiento a lo que es angustia. Entonces, esa angustia ya en el cerebro, ¿sí?, prende dos neurotransmisores que tenemos en el cerebro, que es esto voy a tratar de ser más puntual,
se llama tracto amígdalo hipocámpico, ¿sí? Ese tracto amígdalo hipocámpico, que es la amígdala, ¿sí? Que es como una nuez, que está en una especie de herradura, que es los dos hipocampos, ¿sí? Está colocado a la altura, dentro del cerebro, a la altura de las orejas, ¿sí? Y eso genera el alerta a algo que se llama el cuartel general del miedo. Estamos hasta ahí. Cuartel general del miedo se activa. ¿Cuándo se activaría esta glándula? No la amígdala esta que están acá, esa amígdala que están en el cerebro. Por lo general se activa cuando nosotros vemos un animal. Si nosotros viéramos un león, ante la presencia de un león, en ese momento nuestro sistema nervioso, vegetativo, genera una alerta. Ante el león tenemos tres posibilidades. La primera de las posibilidades es de bloqueo. Quedamos ahí. La segunda es enfrentarlo, ir encima del león a atacarlo, cosa que creo que ninguno haría. Y la tercera sería la huida. Por lo general, en ese momento, el sistema nervioso de los dos sistemas que tenemos, el sistema simpático, genera, ¿sí?, llevar la sangre, automáticamente da una orden para que la sangre de lo que es el intestino, el sistema por lo general que es digestivo, el sistema que nos permite la reproducción, toda esa sangre, inclusive parte de la sangre del cerebro, de la cabeza que está en la parte creativa, pase a los músculos de las piernas, que son los que nos van a permitir correr. ¿Por qué? Porque estamos en peligro. El punto es el siguiente. Ahí nosotros pensamos menos, porque no tendría sentido tener sangre en el cerebro para pensar en algo creativo o en algo con respecto a la memoria. En ese momento tratamos de huir para salvarnos del peligro. En este punto, si nosotros con el tema del COVID generamos una preocupación, ¿sí?, una preocupación estable en el tiempo, esas glándulas se activan, esas que te estoy nombrando, se activan, ¿sí?, y generan lo que es cortisol, ¿sí?, y glutamato, y glutamina, serían tres. Esas generaciones de esas enzimas van, ¿sí?, bajan al resto del cuerpo, pero lo que generan, ya que es el problema, suben el LDL, que es el colesterol malo, suben los triglicéridos, sube la presión arterial. Es lógico, ante un tigre haríamos eso, pero acá lo estamos haciendo no ante un tigre, lo estamos haciendo por el mundo mental que permanentemente nos está rumiando por lo que va a venir. Y hay veces el mundo mental es mucho peor que el mundo real. Entonces, ¿por qué hay que esperar el mundo real? A ver qué. Quizás pase mucho más benéfico, porque esta pandemia va a pasar. Eso estoy seguro, va a pasar. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Lo que tenemos que tomar, en vez de una actitud de resignación, que no digo que vos la tengas, pero una actitud de resignación, ¿sí?, o de enojo, de ira, que genere cortisol, que genere aumento del LDL, que genere aumento de los triglicéridos, que genere aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, ¿sí?, y que inclusive demostrado por el resonancia funcional magnética, por las resonancias funcional magnética, inclusive hay pérdida de neuronas de materia gris en el cerebro que son suplantadas por materia blanca en una tarea de recomposición. Quiere decir que hay daño cerebral ante esas situaciones permanentes de temor. Quiere decir que las situaciones de temor son momentáneas, pero si uno las llevaría en el tiempo, estaría bajando el sistema inmune y siendo más fácil presa del COVID-19 o de otras enfermedades similares que pueden ser virus o bacterias. Entonces, lo importante es tener una mentalidad, ¿sí?, de aceptación, y esto yo entiendo y acepto, como dice el maestro, el neurocirujano Mario Puig, español, él dice,
es antiintuitivo, y yo lo comprendo lo que quiere decir, tener una aceptación ante lo que va a venir, aceptar que las cosas son así, que tienen que venir, que tienen que pasar, que el pico va a venir, que muchas más muertes va a haber, pero también por otro lado, dice, aceptarlo con lo que es compasión, con amor y con fuerza, determina todo lo contrario, que hay un sistema neurovegetativo, ¿sí? Sistema llamado nervioso parasimpático, que cumple la otra función, que es la función de estabilizar, de tranquilizar y de calmar, generando, ¿sí?, dopaminas. Y esas dopaminas lo que cumplen la función de alertar al cuerpo en las defensas y en la inmunidad ante la entrada de virus, ¿sí?, o de bacterias. Generan mayores linfocitos y mayores plaquetas que van a permitir al cuerpo humano poder hacerle mejor frente hacia el COVID-19 o hacia lo que sea. Entonces, es necesario generar desde el mundo mental, ¿sí?, situaciones de paciencia, de tranquilidad, porque no se pueden modificar las cosas, pero con lo que se llama amor y compasión hacia las cosas que pueden pasar, sentirse fuerte, porque eso va a estar permitiendo que el sistema inmune nos defienda ante cualquier tipo de enfermedad. Entonces, yo creo que con esto, que tiene una fuerte base científica, debido a que se demuestra con resonancia funcional magnética, se puede ver que dentro del cuerpo humano existen unas células llamadas natural killers, o sea, asesinos naturales que se dedican y que tienen como función encontrar cuando un virus entra en el cuerpo y agarra una célula, la envejece y la mata, y la llena con una bolsa, como es el coronavirus, de bacterias, y la enferma y busca otra, y se revienta y buscan otras, y porque por la estructura del COVID, que es imperfecta, tiene que seguir buscando otras. Estas natural killers se reúnen, rodean a la célula enferma y se la comen, la matan y la comen. Pero tenemos que tener un sistema inmune que nos permita desde el cerebro crear un mundo desde la imaginación positivo, ¿sí?, a favor, y eso va a permitir tener la creación y la grandeza para poder pasar esta crisis. Te mando un fuerte abrazo y un cariño.